La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 118. San Hipólito y sus compañeros. La palabra Hipólito puede provenir o de hiper, encima, y de litos, piedra, en cuyo supuesto significaría fundado sobre piedra, y en el caso de este mártir, fundado sobre Cristo, o de en, y de polis, ciudad. Si así fuese, equivaldría a en la ciudad. Hipólito puede significar también muy pulido. San Hipólito estuvo fundado sobre la piedra que es Cristo, en cuanto que con sus obras demostró poseer constancia y firmeza muy sólidas. Vivió místicamente en la ciudad de los bienaventurados por la ansiosa avidez con que aspiraba al cielo. Finalmente, pulió y bruñó su espíritu con los tormentos a que fue sometido. Después de enterrar el cuerpo de San Lorenzo, Hipólito regresó a su casa. Dio la paz a sus siervos y criados. Distribuyó entre ellos las formas consagradas que el sacerdote San Justino le había entregado para que pudieran comulgar, y a continuación, como era la hora de comer y la mesa ya estaba preparada, se sentó. Pero apenas se había sentado, antes de que hubiese tomado bocado alguno, entraron en la sala unos soldados, se apoderaron de él y lo condujeron al palacio de Decio, que era César, quien al verlo, riendo y bromeando, le dijo: «Vamos a ver, Hipólito, ¿qué es lo que pasa? ¿Te has convertido en mago? ¿Por qué y para qué has recogido el cuerpo de San Lorenzo?» Hipólito le respondió: «No me he convertido en mago. He recogido el cuerpo de San Lorenzo porque soy cristiano». Al oír esto y ver que efectivamente Hipólito estaba vestido con la túnica blanca que solían llevar los recién bautizados, Decio se enfureció y mandó a los soldados que inmediatamente lo despojaran de aquella ropa y le machacaran los dientes con una piedra. Hipólito, cuando le quitaron su blanca vestidura, advirtió al César: «No creas que porque me hayas privado de esta túnica, me has arrebatado mi condición de cristiano. Al contrario, me has reafirmado en ella». Decio, irritado, repuso: «Has llegado a tal grado de necedad que ni siquiera te avergüenzas de estar desnudo ante nosotros. Vuelve en tu juicio. Sé razonable. Adora a los dioses y vivirás. Si no haces lo que te digo, correrás la misma suerte que ese Lorenzo al que tanto admiras». «Ojalá», replicó Hipólito, «tuviera la dicha de poder imitar a ese santo cuyo nombre acabas de profanar con tu sucia boca». Acto seguido, por orden de Decio, los soldados comenzaron a azotarle con látigos y a lacerar su cuerpo con escarpidores de hierro. En medio de la tortura, y cuanto más le castigaban, más clara y reciamente Hipólito repetía que era cristiano, proclamando insistentemente que por mucho que lo atormentaran, no conseguirían hacerle renegar de su fe. Un rato después, Decio mudó de táctica. Mandó que vistieran a Hipólito con las prendas militares correspondientes al grado que en el ejército tenía, y a base de promesas y halagos trató de hacerle apostatar, asegurándole que si abandonaba el cristianismo, reanudarían su amistad y recuperaría el mando que en la milicia tenía. Pero todo su empeño resultó vano, porque Hipólito le respondió que jamás desertaría de las filas de Cristo. Convencido Decio de que todo cuanto hiciera en este sentido sería perder el tiempo, porque nunca lograría lo que pretendía, tornó a su anterior indignación y mandó al prefecto Valeriano que procediera a la incautación de todos los bienes del detenido, y que continuaran atormentándolo sin piedad hasta que estuviesen seguros de que había dejado de vivir.
Como Valeriano, mientras llevaba a cabo la ejecución de las órdenes del César, se enterara de que toda la familia de Hipólito era cristiana, mandó que cuantos la componían fuesen llevados a su presencia, y trató de obligarles a que ofreciesen sacrificios en honor de los dioses. Todo resultó inútil. Concordia, nodriza de Hipólito, tomó la palabra, y en nombre de los demás miembros de la casa dijo: «Todos nosotros preferimos morir honradamente con nuestro amo y señor, a vivir con la deshonra en que incurriríamos si traicionásemos nuestras creencias». «Oh raza de vil esclavos», respondió Valeriano, «para haceros entrar en razón, no hay más que un procedimiento, el del látigo. Yo os obligaré a cambiar de parecer a fuerza de suplicios, y voy a comenzar la tarea contigo». Seguidamente, ordenó el prefecto a los verdugos que azotaran a Concordia con unas correas que llevaban en su trenzado trozos de plomo, y que no dejaran de castigarla hasta que cayera muerta, si antes no renegaba de la fe cristiana. Como este suplicio se ejecutó en presencia de los demás miembros de la casa de Hipólito, éste, que también estaba allí, animaba a la víctima a que permaneciera firme. Al observar que, en efecto, ni claudicaba ni aparecían síntomas de debilidad en su espíritu, exclamó en voz alta y con evidente alegría: «Gracias, Señor, porque has permitido que mi nodriza, delante de todos nosotros, fieles creyentes en ti, esté dando estas magníficas pruebas de fidelidad a tu doctrina». Por fin, Valeriano dispuso que Concordia, Hipólito y los demás miembros que componían su familia fuesen sacados de la ciudad por la puerta Tiburtina y conducidos al lugar en que iban a ser martirizados. Al llegar al sitio para darles muerte, Hipólito infundió ánimo a sus compañeros, diciéndoles: «Hermanos, no tengáis miedo. Vosotros y yo estamos unidos por la misma fe en el único Dios verdadero». Momentos después, por orden de Valeriano, comenzó el suplicio de los familiares de Hipólito, en cuya presencia, unos tras otros, todos ellos fueron decapitados. Al término de tan horrible carnicería, el prefecto mandó que atasen a Hipólito por los pies a los pescuezos de un par de caballos sin domar, y que luego dejaran a éstos en libertad. Las indómitas bestias, en cuanto se vieron sueltas, salieron corriendo desenfrenadamente, arrastrando al mártir por terrenos llenos de cardos, zarzas y espinos. De este modo, murió martirizado San Hipólito, hacia el año 256 de nuestra era. San Justino recogió los cuerpos de estos mártires y los enterró junto al de San Lorenzo. Durante algunos días, el de Santa Concordia no pudo ser recuperado, porque sus verdugos lo habían arrojado al fondo de una cloaca. Pero al cabo de cierto tiempo, fue rescatado de esta manera. Porfirio, uno de los soldados que intervinieron en la decapitación de estos santos, creyendo que Concordia llevaba escondidas entre sus ropas muchas piedras preciosas y gran cantidad de oro, se entrevistó con un tal Ireneo, encargado de las alcantarillas de la ciudad, y le propuso lo siguiente: «Si me prometes que no vas a decir nada a nadie, te comunicaré un secreto». «Prometido», respondió Ireneo. «Mira», le susurró Porfirio, «hace unos días hemos matado a una mujer llamada Concordia y arrojado su cadáver a una de las cloacas. Sospecho fundadamente que entre sus vestiduras llevaba ocultamente guardado un tesoro de oro y de riquísimas joyas. Busca por las alcantarillas su cuerpo, sácalo sin que nadie se entere, y cuando lo hayas sacado, nos repartiremos amigablemente el botín». Ireneo, que era secretamente cristiano, respondió a Porfirio: «Deja este asunto de mi cuenta.
queda tranquilo. No diré nada a nadie de cuanto acabas de confirmarme. Dime en qué sitio arrojasteis su cadáver a las alcantarillas. Yo lo buscaré, y cuando lo haya buscado, te comunicaré si he logrado hallarlo o no. Ireneo buscó el cuerpo de la santa, lo encontró, y avisó a Porfirio para que le ayudara a sacarlo de la cloaca. Entre ambos lo subieron a la superficie. Porfirio inmediatamente comenzó a registrar las ropas de la santa, pero al no encontrar lo que tanto le interesaba, se desentendió de todo aquel asunto y a toda prisa huyó de allí. Ireneo, en cuanto Porfirio escapó, avisó a Abundio, otro cristiano, y por medio de él hizo llegar el cuerpo de la mártir hasta San Justino, quien reverentemente lo enterró junto al de San Hipólito y a los de los otros compañeros de martirio. No tardó Valeriano en enterarse de lo ocurrido y en castigar inmediatamente a Ireneo y a Abundio, ordenando que ambos fuesen arrojados vivos a una de las cloacas de Roma, y en ella murieron. Pero San Justino logró recuperar sus cuerpos y los enterró también al lado de los otros. Pasado algún tiempo, un día Decio y Valeriano subieron juntos a una carroza dorada y se dirigieron al anfiteatro en el que algunos cristianos iban a ser arrojados a las fieras. Apenas tomaron asiento en la suntuosa carroza y los caballos iniciaron su marcha. Sendos demonios se apoderaron de ambos jerarcas y comenzaron a hablar por boca de ellos. El que se había apoderado de Decio dijo: «Oh, Hipólito, ¿con qué cadenas tan ásperas me tienes amarrado?». El que había entrado en el cuerpo de Valeriano exclamó a su vez: «Oh, Lorenzo, me tienes atado con cadenas de fuego». Nada más decir esto, Valeriano murió repentinamente. Decio inmediatamente regresó a su palacio, y durante 3 días, obligado por el diablo que le torturaba, no cesó de repetir: «Oh, Lorenzo, te suplico y exijo que dejes de atormentarme siquiera por algún breve rato». Pasados esos 3 días, murió miserablemente. Trifonia, su esposa, hasta entonces mujer cruel, al ver lo que le había sucedido a su marido, se desprendió de todas sus cosas y en compañía de su hija Cirila, se fue a la calle en busca de San Justino, y en cuanto logró localizarlo, le pidió que las bautizara a ambas. San Justino las bautizó a ellas y a otras muchas personas, y algunas fechas más tarde, Trifonia, mientras oraba, entregó su espíritu a Dios. San Justino se hizo cargo de su cadáver y lo enterró al lado del de San Hipólito. 47 soldados, tan pronto como se enteraron de que su reina y Cirila, su hija, se habían hecho cristianas, acudieron con sus respectivas esposas a San Justino y le manifestaron que querían convertirse a la religión de Cristo. Dionisio, sucesor de San Sixto en el supremo pontificado, administró el bautismo a los 47 soldados y a sus mujeres. El emperador Claudio quiso obligar a Cirila a renegar de la fe y a ofrecer sacrificios en honor de los ídolos. Y como la joven le contestara que jamás haría lo que le proponía, el emperador, irritado, mandó que tanto ella como los 47 soldados y sus respectivas esposas fuesen degollados. Los cuerpos de todos estos mártires y el de Cirila fueron sepultados en Campo Verano, al lado de los mártires de que anteriormente hemos hablado. Conviene advertir que este Claudio al que acabamos de referirnos fue el sucesor de Decio, pero no de Decio el emperador, sino de Decio el joven, es decir, de Decio el César, que mandó martirizar a San Lorenzo y a Hipólito. A Decio el emperador, según las crónicas, sucedió Valeriano, a este Galieno y a este Claudio. También conviene recordar que al parecer, como en otro lugar dijimos, Galieno tuvo 2 nombres,
el de Galieno y el de Decio. Así lo aseguran Vicente, en una crónica que escribió, y Godofredo, en un libro del que fue autor. Pero no faltan quienes opinan que Galieno y Decio fueron personas distintas. Según estos, Galieno, siendo emperador, tomó a Decio como ayudante en las tareas de gobierno, confiriéndole la dignidad de César, pero no la imperial. Este es el parecer expuesto por Ricardo en su crónica. San Ambrosio, en el prefacio que compuso sobre San Hipólito, dice lo siguiente: el santo mártir Hipólito eligió a Cristo por su jefe y prefirió ser siempre soldado en sus filas, a ser capitán en el ejército del imperio. Lejos de perseguir a San Lorenzo, que había sido puesto bajo su custodia, se hizo discípulo suyo. Le habían encargado que averiguase el paradero de los tesoros de la Iglesia, y al tratar de cumplir este cometido, halló otro tesoro mayor que nadie lograría arrebatarle, el de la fe, fuente misma de las verdaderas riquezas. Y en defensa de las mismas, arrostró las iras furiosas de un rey tirano, que olvidando la amistad con que anteriormente le había distinguido, lo persiguió con ensañamiento. El santo mártir soportó de buen grado las desgarraduras de sus miembros corporales en este mundo, para no caer en los suplicios eternos. Un boyero, llamado Pedro, el día de Santa María Magdalena, en vez de respetar el carácter festivo de la jornada, unció sus bueyes, los enganchó al carro y se dirigió al campo a trabajar. Los bueyes, cual si quisieran dar a entender que iban de mala gana, caminaban muy lentamente. Pedro los aguijoneaba, acompañando cada pullado de malsonantes imprecaciones. Como a pesar de los estímulos de la vara y de las palabrotas, los animales continuaban remoloneando. Pedro, en cierto momento, soltó esta maldición: «¡Mal rayo os parta!». Tan pronto como dijo esto, cayó de lo alto una centella que mató a los bueyes, destrozó el carro y dejó al carretero sin una de sus piernas, porque el fuego de la chispa aquella le quemó la carne y los nervios. Primeramente, a consecuencia de la quemadura, los huesos quedaron al descubierto. Poco después, la tibia se le desprendió de la rodilla completamente. Pedro la recogió y con ella en la mano, en medio de terribles dolores, logró llegar a una iglesia, escondió la tibia en un agujero que vio en el interior del templo y después, llorando, pidió a la Virgen María que tuviera a bien socorrerle. Tras de hacer esta oración, regresó a su casa. Algunas fechas más tarde, una noche, estando Pedro durmiendo, acudió junto a su cama la bienaventurada señora, acompañada de San Hipólito. La Virgen dijo al santo mártir que curara la pierna al boyero. San Hipólito fue a la iglesia, extrajo del agujero la tibia que en él había escondido Pedro, tornó con ella a la habitación del mutilado enfermo y la injertó en la rodilla de éste, de modo semejante a como un injertador de árboles hace sus injertos, es decir, practicando en el hueso de la rodilla una incisión parecida a la que se hace en el muñón de la rama que sirve de base al injerto, e introduciendo en ella la tibia como se introduce la púa que se pretende injertar. Hipólito tardó muy poco en ejecutar esta operación, pero fue tan dolorosa para Pedro que, aunque éste estaba dormido, prorrumpió en tan fuertes gritos que con ellos despertó a cuantos dormían en la casa. Estos se levantaron, encendieron luces y acudieron a ver qué le ocurría a Pedro para gritar de aquella manera. Mas, ¿cuál no sería su sorpresa al hallarlo profundamente dormido? La sorpresa fue aún mayor al advertir que el que tanto había gritado tenía sus dos piernas. «¿Estaremos soñando?», se decían.
Para salir de dudas, unos tras otros palparon y oprimieron la pantorrilla nueva, y comprobaron que era de carne y hueso como la otra, y que no estaban soñando. A fuerza de tocarle y oprimirle una y otra pierna, despertaron a Pedro, y cuando lo vieron despierto, le preguntaron cómo y cuándo había recuperado la pierna que antes le faltaba. Pedro, al principio, no entendía el sentido de aquellas preguntas. Luego creyó que trataban de engañarle, mas al fin, mirándose su propio cuerpo y viendo en su sitio la pierna nueva, tocándola una y otra vez y comprobando que la pierna era verdadera y no meramente aparente, quedó tan estupefacto como ellos. Enseguida se levantó, se puso en pie, caminó por la estancia y advirtió que el nuevo miembro milagroso, aunque enteramente semejante a primera vista al que había perdido, era un poquito más débil y más corto que el antiguo. Durante un año entero Pedro pudo moverse y caminar con la pierna nueva, sin más inconveniente de que al andar cojeaba visiblemente, sin duda porque así lo quiso Dios para dar mayor notoriedad al milagro. Al cabo de ese año, otra noche, hallándose el boyero dormido, se presentaron junto a su lecho la Virgen y San Hipólito, y la señora dijo al santo mártir: «Completa la obra que el año anterior iniciaste. Deja la pierna de Pedro en perfectas condiciones». A la mañana siguiente, cuando Pedro despertó y se levantó y comenzó a caminar, se dio cuenta de que su pierna injertada tenía la misma longitud y fortaleza que la que perdió cuando el accidente del rayo. Conmovido por tan estupendo milagro, decidió consagrarse a Dios y se retiró al desierto para vivir en adelante en un eremitorio. Poco después de iniciarse su nueva vida de ermitaño, el diablo empezó a inquietarle, apareciéndosele frecuentemente bajo la forma de una mujer enteramente desnuda e incitándole a cometer pecados carnales. Mas cuanto más insistía en sus pretensiones la aparente mujer tentadora, con tanta mayor energía rechazaba él las tentaciones. Un día, sin embargo, el acoso de la mujer fue tan pertinaz y tan fuerte que Pedro temió sucumbir, pero de pronto tomó una resolución con vistas a terminar de una vez con aquella situación que le tenía tan preocupado. Cogió una estola de sacerdote que anteriormente se había procurado y guardándola en su celda, la echó por sorpresa al cuello de la tentadora. Y tan pronto como la estola tocó el cuerpo de la mujer, el diablo salió huyendo, dejando ante el ermitaño un cadáver que al instante cayó al suelo, putrefacto y hediondo. El pestífero hedor que salía de aquella carne descompuesta era tan insoportable que los demás anacoretas, al sentirlo y ver la carroña de que procedía, llegaron a la conclusión unánimemente compartida de que el demonio, para tentar a Pedro, se había servido del cuerpo de una mujer muerta.